Hola, no sé si me están escuchando. Tuvimos un problema en el audio. Espero que sí nos estén escuchando, perdón. Pero bueno, hicimos aquí lo imposible para transmitir en vivo. Parece que sí nos están escuchando. Buenas noches. 5 minutos, un poquito tarde, ¿verdad? Pero aquí estamos. Por favor, si alguien nos está escuchando, mándenos un mensaje de que ahí, ahí estamos. Y bueno, vamos a empezar un poquito apresurados y con el nervio de que no se podía conectar. Nos tuvimos que conectar en otro lado, pero aquí estamos. Y pues bueno, ahora sí, eh, el día de hoy les comento que es el día 25 de marzo de 2013 aquí en la Ciudad de México, y pues estamos empezando las vacaciones, así es que disfruten esta Semana Santa, pásensela bien. Y pues el día de hoy el tema es el petróleo, y para hablarnos de él está ya aquí con nosotros, como todos los lunes, el profesor Francisco Mendoza. Profesor, si se acerca un poquito, vamos a ver si... Claro que sí, licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Perdón por esta premura, por esta inquietud de conectarme, pero mire, ya estamos, creo que ya estamos al aire. Pues sí, qué bueno, licenciada, puedo comentar que la vi aquí multiplicarse y manos le faltaban para poder conectar el equipo. Hubo una falla que hasta el momento no hemos, bueno, usted no ha detectado qué fue, pero afortunadamente ya estamos al aire, licenciada. Pues sí, pues ya estamos al aire. Así es que, pues empecemos, profesor. Mire, nos llegó un correo de José Luis León Volante, donde sugiere el tema de Porfirio Díaz, héroe o villano. Así es que también, bueno, ya le había comentado yo hace 8 días que pues estaría muy bien este tema, ¿no? De Porfirio Díaz. También comenta sobre el tema del 41, de que la supuesta relación sentimental de Emiliano Zapata e Ignacio de la Torre surge de las memorias apócrifas de Antonio Soto y Gama, y que también lo relaciona sentimentalmente con Manuel Palafox, pero esto es más que una venganza, que un dato cierto. Mm, Perdón. Eh, pues bueno, ya que fue, es que comenta que ya fue, que Manuel Palafox, lo relegó por, ay, no veo, profesor, ya que fue, sí, fue relegado por como asesor de Zapata. Entonces, pues yo creo que sí fue una venganza de Antonio Sotigama, y pues ahí surgió el chisme, ¿no? Así es, así es interesante el dato que nos proporciona el señor José Luis León. Y yo no sabía que existían estas memorias apócrifas de Soto y Gama. Es un dato muy, muy interesante. Buscaré este dicho material porque, bueno, creo que ahí hay bastantes chismes que luego sería muy bueno comentar. Sí, bueno. Y también nos dice que si se habla de don Porfirio en un programa, él nos puede comentar anécdotas poco conocidas de él. Entonces, pues sí sería muy interesante, ¿no? Pues bastante interesante y por ahí hay algunos proyectos de los que usted iba a comentar algo, licenciada. Sí, mire, al parecer, bueno, sí, bueno, tenemos algunos proyectos, y bueno, serán sorpresas que vendrán pronto. Y también quiero comentar, ¿sí? Si José Luis León acepta una invitación para estar, aquí en el programa y hablarnos precisamente de Porfirio Díaz. Así es que, ¿qué dices, José Luis? ¿Aceptas? Por favor, contéstanos. Precisamente por eso le pregunté, licenciada, Sí. porque parte del proyecto que usted me comentó es de hacer algunas invitaciones a algunas personas que dominan pues bastante la historia de México, que nos acompañen aquí en la cabina. Estamos haciendo esta lista y haremos las invitaciones, entre ellos estará el señor José Luis León Volante, que bueno, las pláticas que he podido sostener con él, de veras tiene muchísimo conocimiento sobre la época porfirista y postrevolucionaria en especial, aparte de todo el resto de la historia de México. Entonces será uno de nuestros invitados especiales
para estar por aquí, quizá el primero para que nos inaugure esa nueva sección. Ok, pues entonces será un honor para nosotros tenerte aquí, José Luis. Y pues empecemos con el tema del petróleo, profe, que ya hay muchos que están esperándolo. Pues sí, recién acabamos de celebrar el 18 de marzo, un aniversario más de la expropiación petrolera. Y bueno, ese tema fue pedido por el señor Gildardo Marín, ¿verdad? Así Y es. bueno, pues aquí estamos dando cumplimiento preciso al tema que nos solicitó. Y por cierto, me acaba de llegar un mensaje a mi celular, licenciada, de Marilena Martínez de Phoenix, Arizona, donde dice que estaba preocupada, que pensaba que no funcionaba su computadora, pero que efectivamente estamos al aire y nos están escuchando todos. Sí, hubo un problemita de verdad que ya estaba así a punto de comenzar cuando marcó un error y pues tuvimos que conectarnos en otra computadora y aquí estamos. Y profesor, ahorita nos está respondiendo, José Luis León y dice que sí, con mucho gusto acepta la invitación. Ah, qué bueno. Qué bueno, pues ya nos comunicaremos con él para ultimar la fecha y lo que sí le puedo afirmar, licenciada, algo que no tenemos aquí en la mesa y que va a hacer falta el día que venga el señor José Luis León, es una taza de café. Ah, Porque muy el bien. señor es cafetero verdaderamente. Pues bien, iniciemos el tema. El petróleo en México, petróleo que significa piedra de aceite, ¿sí? Pero que en México lo conocemos simplemente como chapopote. El conocido chapopote es una palabra de origen náhuatl y por lo mismo es conocido este material que viene del subsuelo, que es producto de la descomposición de material orgánico de millones y millones de años, es conocido ya por nuestros antepasados. Nuestros antepasados lo utilizaban como remedio o en ocasiones como parte de la decoración de vasijas, de figurillas, eran decoradas con chapopote. ¿Sí? Posteriormente, en la época de la colonia, los españoles comienzan a utilizarlo, vamos a explicarlo como impermeabilizante de los buques, de los galeones. Ajá. Ellos lo utilizaban para, no, bueno, en una parte impermeabilizar y en otra para evitar que los moluscos, que los animales se pegaran, los corales se pegaran a la base de los barcos. Y esto, bueno, les daba pues una mayor velocidad. Realmente era poco el uso que se le daba al petróleo. En México tenemos algunos lugares donde el petróleo manaba, así verdaderamente manaba del suelo y descomponía la tierra de cultivo. Esto es que algunos de nuestros campesinos realmente pues era un castigo para ellos el que de pronto estaban sembrando y empezaba a salir chapopote de la tierra, puesto que ya no podían sembrar. No se imaginaban la riqueza que significaba ese chapopote. Cuando nosotros perdimos el territorio de Texas en esa guerra que ya hemos comentado aquí en varias ocasiones, licenciada, Sí. cuando lo perdimos, desafortunadamente no sabíamos la gran riqueza que iba en esa tierra. Los tejanos tardaron un tiempo en enterarse de que gran parte de su territorio estaba inundado de yacimientos petroleros. Y bueno, estamos hablando de que a raíz de que se inventan los motores de combustión, a raíz de que surge la necesidad de la gasolina para hacer caminar estos motores, es ahí donde la gente empieza a poner los ojos en el petróleo. Y de hecho, fíjese un dato curioso que subíamos hace un rato en el Facebook. Sí. En 1862, ¿sí? Un ingeniero mexicano, minero, de apellido Castillo, si mal no recuerdo, Antonio Castillo, perfora un pozo buscando petróleo justo atrás de la colegiata de la Basílica de Guadalupe y perfora un pozo de 70 metros e increíblemente salió petróleo revuelto con agua, lo que nos indica que el fondo del Valle de México también contiene yacimientos petroleros. ¿Sí? Y es en 1864, cuando el imperio de Maximiliano, donde él da la primera concesión para la explotación, ¿sí?, de yacimientos petroleros. Es precisamente Maximiliano,
Posteriormente daría alrededor de 200 concesiones. Bien, pero todavía no se daba este auge. Sabíamos que tenía algún valor porque comenzaba a haber motores, ¿sí?, para la industria, pero no tenía ese valor que se descubriría ya en la época de don Porfirio Díaz, donde grandes empresas inglesas, canadienses, algunas francesas y sobre todo norteamericanas, empresas de Indiana, empresas de Nueva Orleans, de Texas, empiezan a pedir permiso, ¿sí?, para la explotación de los mantos petroleros en territorio nacional, ya que se había encontrado una importante zona en Tamaulipas, ¿sí?, donde se habían abierto varios pozos que comenzaron con una producción de hasta 50,000 barriles de petróleo al día, que era una producción bastante importante. Y ahí podemos hablar de que se descubren varios pozos en algo que después se le conoció como la faja de oro, y es donde surge el término de el oro negro que se le da al petróleo. Sabemos que el oro amarillo, bueno, es el metal, el oro negro el petróleo, el oro blanco el azúcar, pues bien, ahí surge precisamente el término, licenciada, y comienza el auge petrolero, pero en un completo y total desorden en nuestro país, porque posterior a eso se viene encima nuestra revolución, la guerra de revolución, y realmente las empresas petroleras en el norte del país, en Tamaulipas, Nuevo León y algunas en Coahuila, realmente explotan indiscriminadamente no solo el subsuelo mexicano, sino a nuestros campesinos. Campesinos que no tenían nada que ver con los motores, que no tenían nada que ver con las industrias, que simplemente tenían sus parcelas, de pronto se veían expropiados, ¿sí?, de manera abrupta, de manera indiscriminada, por gentes extranjeras que llegaban y compraban grandes territorios, ya que a raíz, ¿sí?, de una iniciativa de ley del presidente González, Manuel González, estamos hablando de 1884, donde él decía que cuando alguien era dueño de una tierra, era dueño, ¿sí?, hasta el cielo o hasta el infierno. Esto es, comprábamos un pedazo de tierra y nosotros podíamos perforar un pozo hasta el infierno, o podíamos poner una escalera hasta el cielo. Entonces, esto daba la posibilidad de que los extranjeros llegaban y compraban hectáreas y hectáreas de tierra, ¿sí?, y eran dueños de todo lo que hubiera abajo. Es entonces, sí, que durante los gobiernos primero de Francisco I. Madero y posterior de Venustiano Carranza, se empieza a legislar, ¿sí?, se comienza a legislar sobre la manera de ejercer un control sobre estos bienes, y se decreta, ¿sí?, que todos los bienes del subsuelo mexicano forman parte de la nación. Entonces, ¿qué sucede? Que anteriormente nuestros campesinos tenían una parcela, se las quitaban para buscar yacimientos petroleros y en caso de encontrarlos comenzarlos a explotar. Viene el gobierno y les dice, ¿saben qué? Que no va a ser posible, pero ahora, si ustedes encuentran petróleo en su terreno, se los vamos a expropiar de todos modos. O sea que de todos modos el campesino siempre salió perjudicado por un lado o por el otro. Y efectivamente, mucha gente cuando de pronto veía que en su terreno había manchas de aceite, mejor se quedaba callado, no avisaba nada porque sabía que le iban a quitar la tierra por un lado o por el otro. Pero bueno, surgen muchísimas compañías, estamos hablando de cerca de 250 compañías petroleras extranjeras y algunas de ellas mexicanas. Estamos hablando de la década de los 20, ¿sí?, donde hay una recesión muy importante en la economía, no solo de los Estados Unidos, sino en la economía mundial. Los precios se vienen abajo de todo absolutamente. México pudo soportar sin tantas consecuencias como otros países, pero hablando ya de los años 30 es donde comienza verdaderamente el auge petrolero, no solo en México, sino en el mundo entero. México encuentra ricos yacimientos en el norte del país, en la zona de Poza Rica, o sea, ya estamos hablando del territorio veracruzano, del norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, y surge por primera vez, ya bajo la gestión del presidente Cárdenas, la idea de que todos los obreros, todos los trabajadores de todas estas empresas, de más de 250 empresas, ¿sí?, formen un sindicato. Y surge el sindicato petrolero. Estamos hablando de 1936. Gracias